Yo soy Moderna y el día de hoy los guiaré por el inmenso mundo de la literatura. Vamos a enriquecer nuestro conocimiento. ¡Comenzamos! El modernismo, primer gran movimiento literario de origen netamente latinoamericano. Como toda manifestación del arte contemporáneo, fue una tentativa individualista. Nació un poco antes de 1880 y concluyó en 1910, en un momento en que los valores monetarios de la burguesía sustituían a los espirituales de la sociedad tradicional. Para poder hablar del modernismo, primero tenemos que saber cómo surgieron los modernistas. Cada uno de estos propuso nuevas alternativas literarias que, con frecuencia, y pese a lo que ha dicho en ocasiones por la crítica, no solo consideraron el mundo social, sino que incluyeron grandes críticas a la modernidad. En este movimiento se desarrolló una escritura mucho más artística, se aproximó a las artes plásticas y poco tuvo que ver con la literatura en aquel momento. Como consecuencia de que los viejos esquemas no murieron pronto, los antiguos cánones de percibir la realidad prevalecieron. Se hicieron malas lecturas y se dijo que el, entonces, nuevo movimiento había dado las espaldas al mundo social. Los modernistas inventaron cosmos exóticos llenos de lujos, en los que abundan hermosos lagos, bellos cisnes, elegantes jardines, objetos orientales, sofisticadas joyas, etc. Esta fue una revolución lingüístico-poética. La sintaxis presentó nuevas posibilidades, la poesía y la prosa tuvieron nuevos ritmos, etc. Gracias a esto, nuestra lengua recuperó la voz, que había perdido en 1685, año en que murió Sor Juana Inés de la Cruz. Cada poeta importante comienza a escribir en lengua española entre 1880 y 1910. Como los románticos, parnasianos y simbolistas franceses, los poetas modernistas son distintos entre sí y adaptan a su propia circunstancia lecciones aprendidas en otras literaturas. Su originalidad se logra en un momento de circulación universal de ideas y estilos. Este se empeña en no verse limitado por las fronteras nacionales. Es un círculo cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. Empezó por un afán de independencia cultural que siguiera a la autonomía política y terminó en un movimiento que se vio como hispanoamericano primero y enseguida dentro de la perspectiva general del idioma. Ningún movimiento ha encontrado y sigue sin encontrar tanta hostilidad, sobre todo en España. Pero los españoles más sagaces se dieron cuenta de que el modernismo significaba la continuidad y el enriquecimiento de la gran tradición castellana frenada por el neoclasicismo o academismo del siglo XVIII. La vuelta a un estado de naturaleza que usurparon los neoclásicos cuando al intentar la aclimatación de la sobriedad lúcida y la pureza idiomática observadas en Francia silenciaron el lenguaje de Cervantes, Calderón, Góngora y Quevedo. Y ahora, a continuación, hablaremos de las características del modernismo. La inspiración en la naturaleza y el uso profuso de elementos de origen natural, pero con preferencia en los vegetales y en las formas redondeadas del tipo orgánico entrelazándose con el motivo central. El uso de la línea curva y la simetría tanto en las plantas y alzados de los edificios como en la decoración. Hay también una tendencia a la estilización de los motivos, siendo menos frecuente la representación estrictamente realista de estos. Una fuerte tendencia al uso de imágenes femeninas, las cuales se muestran en actitudes delicadas y gráciles, con un aprovechamiento generoso de las ondas en los cabellos y los pliegues de las vestimentas. Una actitud tendente a la sensualidad y a la complacencia de los sentidos con un guiño hacia lo erótico en algunos casos. La libertad en el uso de motivos de tipo exótico, sean estos de pura fantasía o con inspiración en distintas culturas lejanas o antiguas. La aplicación envolvente del motivo tomando alguna de las características anteriormente mencionadas en contraposición con las características habituales del objeto decorado. Esto se puede observar en la aplicación del mobiliario o en la arquitectura. Modernismo en México. En 1884, una voluntad de renovación que esbozaba en los poemas de Agustín Cuenca y Justo Sierra aparece claramente definida en La Duquesa Job. Manuel Gutiérrez Nájera se decide al fin a hacer en verso lo que años atrás había comenzado a hacer en prosa. La Duquesa Job es el primer poema que se escribe para una clase medio urbana. La protagonista no es gran señora, ni es la criada de los pies nudosos, es la Grasienta, la modista. La moda es la apariencia figurativa de la modernidad. La moda supone el proceso industrial. Ahora
A continuación, conoceremos un poco más acerca de los autores más destacados del modernismo. El modernismo cuenta con un elevado número de escritores en América. Algunos han tenido verdadera repercusión internacional y otros han quedado reducidos al ámbito nacional. Un aspecto común fueron los viajes que hicieron, bien por trabajo o bien por ampliar sus conocimientos y conocer a otros escritores. Rubén Darío es, sin lugar a dudas, el más influyente, pero también hay otros que entablaron relaciones con escritores españoles. El más influyente de los autores es Rubén Darío, nacido en Nicaragua en 1867 y murió en 1917. Seudónimo de Félix García Sarmiento, poeta considerado como el máximo renovador de la forma en la poesía modernista. También fue cronista y cuentista. Publicó Rimas, 1887, Azul, 1888, Prosas profanas y otros poemas, 1896-1901, Cantos de la vida y esperanza, 1905, y Poemas de otoño y otros poemas, en 1916. Como otro ejemplo tenemos a Amado Nervo, que nació en México en 1870 y murió en 1919. Fue un escritor, periodista y diplomático, considerado como una de las grandes figuras más destacadas del modernismo en todo el continente. Sus obras, Mañana del poeta, 1886 y 1891, El bachiller, 1895, Perlas negras, 1898, Poemas, 1901, El éxodo y las flores del camino, 1902, Los jardines exteriores, 1905, El estanque de los lotos, 1919, Mis filosofías, 1912, Fuegos pautos y pimientos dulces, 1951, que fue una edición póstuma. El siguiente autor es Ramón López Velarde. Nació en México en el año de 1888 y murió en 1921. Abogado, poeta, ensayista y periodista. Es una de las figuras más sobresalientes y vigorosas del modernismo hispanoamericano. Sus obras, La sangre devota, en el año de 1916, Zozobra, en el año de 1916, Sobe Patria, en 1921, El minutero, en 1923, y El son del corazón, en 1932. Enrique González Martínez nació en México en 1871 y falleció en 1952. Médico, maestro universitario, poeta, crítico y director de revistas. Fue el primero en rebelarse contra el modernismo. Entre sus obras destacan Preludios, 1903, Senderos ocultos, publicado aproximadamente entre 1909 y 1911, La muerte del cisne, en 1915, Jardines de Francia, 1915, El libro de la fuerza, de la bondad y del ensueño, 1917, y La palabra del viento, publicada aproximadamente entre 1918 y 1921. A continuación, leeremos un pequeño fragmento del poema titulado Tuércele el cuello al cisne. Tuércele el cuello al cisne, de engañoso plumaje, que da su nota blanca a luz de la fuente. Él pasea su gracia no más, pero no se siente el alma de las cosas ni la voz del paisaje. Huye de toda forma y de todo lenguaje, que no vayan acordes con el ritmo latente de la vida profunda, y adora intensamente la vida, y que la vida comprenda tu homenaje. Mira el sapiente búho, cómo tiende las alas desde el Olimpo, deja el regazo de palas y posa en aquel árbol el vuelo taciturno. Él no tiene la gracia del cisne, mas y su inquieta pupila, que se clava en la sombra, interpreta el misterioso libro del silencio nocturno. Una noche toda llena de murmullos, de perfumes y de músicas de alas. Una noche en que ardían en la sombra nupcial y húmeda de las luciérnagas fantásticas. A mi lado lentamente, contra mí ceñida toda, muda y pálida, como si un presentimiento de amarguras infinitas hasta el fondo más secreto de las fibras de gitara. Por la senda que atraviesa la llanura florecida, caminabas y la luna llena por los cielos azulosos, infinitos y profundos esparcía su luz blanca. Y tu sombra, fina y languida, y mi sombra, por los rayos de la luz proyectaba, sobre las arenas tristes de la senda se juntaban. Y eran una, y eran una, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga. Esta noche, solo el alma llena de la infinita amargura y agonía de tu muerte, separando de ti misma por el tiempo, por la sombra y la distancia, por el infinito negro donde nuestra voz no alcanza, mudo y solo por la senda caminaba.
y se oían los ladridos de los perros a la luna pálida y el chirrido de las ranas. Sentí frío, era el frío que tenían en tu alcoba, tus mejillas y tus sienes y tus manos adoradas, entre la blancura nívea de las mortuorias sábanas. Era el frío del sepulcro, era el frío de la muerte, era el frío de la nada. Y mi sombra, por los rayos de la luna proyectada, iba sola por la estepa solitaria. Y tu sombra esbelta y ágil, fina y lánguida, como en esa noche tibia de muerte primavera, como en esa llena de murmullos de perfumes y de músicas de alas. Se acercó y marchó con ella, oh las sombras enlazadas, oh las sombras de los cuerpos que se juntan con las sombras de las almas, oh las sombras que se buscan y se juntan en las noches de negrura y de lágrimas. Esto ha sido todo en el recorrido por el mundo de la literatura. Espero que hayan enriquecido un poco más su conocimiento acerca del modernismo.